¿Ahí le figura que estoy grabando? Sí, sí. Bueno, muy bien. Mi nombre es Constanza Ranieri, Connie, para quienes me conocen de los turnos de los jueves, de las comisiones de los jueves. Soy jefa de trabajos prácticos. Soy bióloga, soy doctora licenciada y doctora en ciencias biológicas, estudié en la UBA y ya hace como 15 años que estoy en Luján. Trabajo en el PEPON, me imagino que ya Carolina Rodríguez Castro, que es compañera mía, quien les dio la clase de protistas, habrá comentado un poco de nuestro laboratorio, trabajamos juntas, y yo además formo parte de la Fundación Hongos de Argentina. Individualmente, como para contarles un poco de mí, bueno, trabajo con hongos, me gustan los hongos, quienes me conocen un poco más de las clases lo habrán visto en cómo, qué ropa tengo y cómo, por lo general tengo algo con algún honguito. Tengo un proyecto de extensión en este momento con hongos de Necochea, para saber qué hongos hay allá y cómo se relacionan con las personas de allá. Así que les dejo el Instagram que está ahí abajo, hongos de Necochea, si tienen ganas de pegarle una me gusteada y una seguida. Bueno, hoy vamos a ver la clase del reino fungi o de los hongos, según como lo quieran decir. Siempre hago la misma pregunta. ¿Qué hongos conocemos? Y les hago a ustedes, si tienen ganas de compartir. Cuando yo les pregunto qué hongos conocemos, ¿qué me responderían? De sombrero, comestibles. Muy bien. Pero digamos, Los esa primera... champiñones. Champiñones, comestibles, perfecto, de sombrero. Por ahí, esa primera imagen que aparece es el de Mario Bros, que lo puse ahí en... Y la penicilina. Muy bien, ahí voy a llegar, así que espectacular. Por ahí mucha gente me decía de Alicia en el País de las Maravillas, de los pitufos, acá están los que me decían ustedes, los champiñones, puede ser la manita que tiene ese color tan característico, mis aros, que llama mucho la atención. Entonces, bueno, es un hongo que es conocido, ya por ahí hasta se sabe, Amanita muscaria, conocemos el nombre completo. Mucha gente puede llegar a decir los hongos que provocan alucinaciones o los alucinógenos. Y acá están los Profe, que nombraban antes. las levaduras también. Muy bien, mirá quiénes están ahí exactamente. Son las levaduras, que gracias a ellos, ellas tenemos la fermentación y podemos aprovechar de unos panificados hermosos y las bebidas fermentadas. Por ejemplo, ahí está la cerveza, el pan. Imagínense cómo moldearon nuestra vida, que por ejemplo, una noche de pizzas con cerveza, les agradecemos eso al sindicato de levaduras que hacen eso posible. Por ejemplo, acá tenemos un penicillium, que es este que parece el pincelito que está acá arriba, que gracias a él podemos llegar a tener desde un hongo un queso azul, como queso Roquefort, o un derivado de este hongo, que es la penicilina, que también marcó mucho la historia de nuestra civilización, porque a partir de los derivados de este hongo, de la penicilina, podemos tener una expectativa muchísimo más alta. Después tenemos, bueno, el pie de atleta, la caspa, la tiña, son un montón de hongos que son patógenos y nos hacen daño, pero bueno, vamos a explicar básicamente en esta teórica qué es lo que hacen los hongos y bueno, los hongos intentan comer y vivir, y bueno, si viven a costa nuestra los llamamos patógenos, pero bueno, en realidad no lo hacen por maldad, así que voy a intentar desestigmatizar un poco este reino. Bueno, ¿qué hongos conocemos? Si hacemos un poco de memoria, podemos llegar a conocer varios, pero la pregunta entonces sería, ¿qué hongos no conocemos? Y acá les puse algunos ejemplos nada más. No sé si sabían que existen, por ejemplo, hongos de estante, hongos de tipo niditos, hongos bioluminiscentes, como el que está ahí abajo, que brillan en la oscuridad. Yo tuve el placer o la suerte de ver hongos que brillan, y es una locura en Misiones. No lo puedes entender. Hay hongos que tienen estas formas que parecen, no sé, ovnis, que parecen de otro planeta. Hay hongos muy grandes, como este polvera, fíjense que ahí detrás hay una chica, una nenita, fíjense el tamaño que tienen. Entonces, bueno, no sé si los conocían, es como que hay un montón de hongos que no conocemos. Vamos a pasar un poco a los números, que a veces ayuda poner ejemplos con números, como para entender un poco de qué estamos hablando. Del reino vegetal, ese reino que ya vimos, el reino de las plantas,
más o menos se consideran que hay 250.000 especies vegetales y se conoce la mayoría, casi un 100%. Del reino animal, bueno, todavía no lo vieron, pero más o menos se consideran que hay, o se estima que hay 1 millón de especies, y se conocen o fueron identificadas el 80%. De los hongos, se estima que hay 1,5 millones, y en realidad hay muchos autores de trabajos de los últimos años de hoy en día que estiman que hay hasta 5 millones de especies, y solo se conocen o solo se identificaron el 5%. Fíjense todo lo que desconocemos de este reino. Hay un montón que no se sabe. Entonces, ¿por qué se conoce tan poco? ¿Qué es lo que pasa con este reino? ¿Qué es lo Profe, diferente? Sí, ¿cómo se hace una estimación de cuántos faltan por reconocerse o así? y cada vez que haces muestreos y ves especies nuevas, las comparás con algo antiguo. Entonces, si vos no tenés con qué comparar, o sea, si tu tasa de encontrar especies nuevas es muy alta, es porque se conoce poco. ¿Sí? Sí. Es como que vos tenés bibliografía, por ejemplo, de animales o de plantas, entonces cada vez que haces un muestreo, recurrís a esa bibliografía y decís, ah, sí, es esto, es esto, es esto. Con los hongos no pasa. No, nadie lo vio nunca antes, sos la primera persona que lo vio. O sea, no lo podés comparar con nada. Entonces, bueno, eso lo extrapolás, digamos, una función matemática, entonces decís, bueno, si cada vez que salgo veo tantas especies nuevas, significa que hay un montón de especies nuevas. ¿Sí? Pasa casi por una fórmula matemática. Claro, entonces mientras más hongos vas descubriendo y cada vez que se repiten más, el número de especies va cayendo, digamos, el número que falta por ver. De especies desconocidas, claro, va a ir disminuyendo hasta que en algún momento vamos a llegar a ese número máximo, que por eso se estima que está rondando en 5 millones. O sea, es un montón. Es como que quintuplica el reino animal en cantidad de especies. No en organismos, en cantidad de especies. Bueno, está esta pregunta de qué pasa con el reino de los hongos a diferencia con el reino animal y con el reino vegetal. ¿Qué es lo que tiene este reino que lo hace tan distinto? ¿Por qué se conoce tan poco de este reino? La mayoría es porque les tiene miedo. No sé si alguna vez escucharon de no lo toques, no, tené cuidado, es venenoso, ¿no? Se lo asocia con enfermedades, a brujerías, desde históricamente. Todo lo relacionado con hongos es místico, es mágico, es brujo, no sé. Se lo relaciona a lo sucio, a lo putrefacto, se lo ve como algo lejano. Antes se pensaba que eran plantas. De hecho, acá repasando un poco, ¿se acuerdan las clases que vieron de microscopía? Linneo, no sé si lo recuerdan, describió 3 reinos: vegetal, animal y mineral. Sí, señoras, señores, antes había un reino mineral, así loco como suena, pero los minerales eran un reino. O sea, los reinos por lo general definen organismos vivos, mineral es lo inerte, y no, tenía un reino. Bueno, recién Leeuwenhoek, que se lo llama el padre de la microscopía, él empezó a darse cuenta que los hongos eran distintos de las plantas. Persun, que es el padre de la micología sistemática, o sea, uno de los grandes descriptores de hongos que describió 3.000 especies, pero todavía seguían en el reino de las plantas. Recién con Whittaker, en los años 70, o sea, en 1969, recién creó el reino fungi, llegando a estos 5 reinos, que me imagino que los habrán visto hasta ahora en todas las clases, que tenemos los moneras o las bacterias, protistas, animales, plantas y hongos. O sea, recién en los años 70, o sea, hace 50 años que el reino de los hongos existe como tal, que no pertenece al reino planta. ¿Por qué se conoce entonces tan poco? Seguimos con esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa con este reino? Bueno, hay pocas personas que les investigaron, o sea, hay muchos zoólogos, muchos botánicos, y hay pocos micólogos. Bueno, existen muchos estudios micológicos y muy detallados y de muy alta calidad, pero fueron realizados por mujeres, que muchas veces eran las esposas o las hijas de ese científico reconocido, de ese zoólogo o de ese botánico, que durante sus muestreos llevaba a su familia y mientras él hacía ciencia, ellas dibujaban. Y así tenemos estos libros maravillosos, fíjense los años, de 1847, que ahí dice Ilustraciones de Micología,
Y fíjense que está hecho por esta mujer, Marta, y yo Hassey. Acá tenemos de Ivy Mace, que fíjense cómo está escrito el libro, dice con imágenes, o sea, con la ayuda de ella o asistido por, ni siquiera está el nombre de ella primero, está primero el nombre de él. Tenemos a ella, que es Beatriz Potter, no sé si ubicaron, si lo ubican o si vieron la película Peter Rabbit, que ahora creo que hay 2 películas, y si no están los dibujitos. Son dibujos para niñes. Ella fue una grandiosa observadora de la naturaleza y dibujó un montón. Fíjense lo que son esos dibujos. Y era lo que ella tenía en su campo, en su casa. Entonces, gracias a todo esto, tenemos un montón de información desde hace mucho, y tal vez no está reconocida. Pasando un poco más acá, a las Pampas, en realidad cruzando el charco, en Uruguay, tenemos a Magdalena, que ella y su esposo hicieron este libro maravilloso de hongos comestibles de Uruguay, y los dibujos son de ella, son las observaciones de ella. No digo que él no sea importante, pero ella también, y por lo general el que se nombra es a él y no a ella. Entonces me pongo a pensar qué es lo que tiene relacionado, o qué relaciona la micología con las mujeres. ¿Será ese mandato de los hombres cazan y las mujeres recolectan, entonces al recolectar, recolectan hongos, y ese conocimiento pasa de mujer en mujer? En México, por ejemplo, hay una cultura enorme, obviamente, de un montón de cosas, pero sobre todo de hongos, y las mujeres recolectoras se llaman anacateras, o sea, hasta tienen un nombre, ya tienen como un oficio. En España se las llama boleters, o sea, no es poca cosa saber de hongos. Pasando un poco también acá a Sudamérica y en Argentina en particular. Yo tengo un montón de libros, por suerte pude comprar muchísimos libros tanto de Argentina como de Sudamérica, y la mayoría de las escritoras o de las autoras son mujeres, que a mí me llama la atención eso. Por ejemplo, está Irma Gamundí, una gloriosa mujer, una científica que abrió la carrera científica y a un montón de científicas que vinimos detrás, y ese terreno estuvo siempre, históricamente, dominado por hombres. Y también la quiero nombrar a Elke Mackenzie, una mujer trans, una liquenóloga maravillosa, era británica, estuvo acá en Tucumán estudiando los líquenes de esa zona, y murió hace muchísimos años, y nunca se la consideró mujer trans. De hecho fue un gran problema, siempre se la nombró por su nombre masculino y su nombre femenino como un alter ego, y bueno, son esas cosas que hay que cambiar, me parece, que hay que reconocer el trabajo de estas mujeres, porque así crece la ciencia, ¿no? Así crece el conocimiento y tiene que estar accesible para todo el mundo. Imagino que también Caro les contó, tenemos un programa de radio que se llama Conciencia de Mujer, donde intentamos visibilizar el trabajo de estas mujeres científicas que fueron ninguneadas por la historia, así que si tienen ganas, y también si nos quieren seguir, o si quieren escuchar nuestros programas, están todos en YouTube, así que se los dejo. Pasando entonces a la Argentina, un país pionero en Sudamérica en el estudio de la micología, tenemos a nuestro padre de la micología. No tenemos madre de la micología, pero tenemos un padre que es Carlos Pegazzini. Él es un italiano que vino muy joven, pensaba ir a Brasil y por una pandemia el barco no pudo llegar, así que llegó hasta Buenos Aires, y acá describió cantidad de especies nuevas, bueno, ahí puse 4000, la mayoría nuevas, o sea, él recorrió toda la Argentina, así que gran parte de lo que sabemos de acá se lo debemos a él. Y después está Rolf Singer, que es un alemán, que también vino acá y estudió un montón. Gracias a él tenemos este libro maravilloso que es de los agaricales en la taxonomía moderna. Son 2 personas, 2 referentes. Cada vez que citamos a alguien, citamos a ellos, y su trabajo es importantísimo, así que también quería nombrarlos y no olvidarlos. Pensando en cosas a favor, porque hasta ahora es como que tiré abajo un poco, arranqué medio bajón la teórica, bueno, pensemos en un reconocimiento. Les pregunto, ¿ustedes conocen los términos flora y fauna? ¿Les suenan conocidos? Si yo les digo la palabra Sí, flora, si les digo la palabra flora o fauna, por ahí ya saben a qué se refiere. La flora es las plantas de un lugar, o la fauna
los animales de un lugar. Bueno, hasta ahora los hongos no tenían una palabra así, no existía. Entonces, en el 2018 se propone que la palabra para referirse a la diversidad de hongos de un determinado lugar sea funga. Entonces ahora la idea es utilizar flora, fauna y funga, que además es como que queda lindo, las tres arrancan con F, son cortitas, y fue un trabajo propuesto por varios científicos y científicas, tanto de Argentina, de la Fundación Hongos de Argentina, de la Fundación Fungi de Chile, del Micolab de Brasil y de Estados Unidos. Hay varios también científicos y científicas. Está el paper, o sea, esto fue propuesto en un trabajo científico, fue aprobado por la comunidad científica, así que les invito a utilizar este término a partir de ahora, y no solo usar flora y fauna, sino también usar funga. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es un hongo? Esa pregunta que les hice al principio, tal vez en la mente aparezca esto, que fue, creo que lo primero que dijeron, un hongo de sombrero. Así que más o menos cuando pensamos en un hongo, pensamos en esto. Pero yo no sé si alguna vez tuvieron contacto con algún hongo, no del supermercado, o sea, alguno, digamos, que esté en el medio natural, se habrán dado cuenta que en realidad está en un sustrato, no está flotando en el aire, y en este sustrato es como que abajo, no sé si lo vieron, tiene como algo, como una telita de araña, o como unas que parecen raíces. No sé, ¿alguna vez vieron eso? ¿Tuvieron contacto? ¿Desenterraron así algún honguín? Sí, en el campo, ¿En el campo tuvieron la abajo de suerte? los árboles. Sí. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con los nombres difíciles, ¿no? Vamos a ponerle nombre, como ya saben y como ya vieron en todo, en la asignatura, que todo tiene su nombre, así que vamos a empezar ahora a incorporar nombres nuevos. La parte de arriba, esto que vemos, el sombrerito en este caso, es la parte reproductiva del hongo. O sea, el hongo lo va a generar para reproducirse, y eso se va a llamar esporoma. Y en realidad el hongo, lo que es el individuo en sí, es lo que está dentro del sustrato, que es eso que se ve debajo, como esa red que se ve. Cada uno de esos filamentos se van a llamar hifas, y en conjunto se va a llamar micelio. Entonces ahora las tres palabras nuevas que aprendimos son hifa, que es el cuerpo verdadero del hongo, el micelio, que es el conjunto de hifas, y el esporoma, que es la parte reproductiva. Y si se fijan bien, bueno, en el TP lo vamos a ver el jueves y el viernes, que en realidad el esporoma está hecho de ese micelio, pero va a estar ordenado de una determinada forma, y va a tener, no van a ser las células tan desordenadas como están en el sustrato, sino que va a tener un orden. Por eso genera ese esporoma y no otra cosa. ¿Cómo definimos este reino? Son eucarióticos, o sea, tienen núcleo verdadero, tienen organelas, todo lo de la célula eucariota que ya vieron al principio. Tienen la característica de ser quimioheterótrofos, o sea, su alimentación es quimioheterótrofa. ¿Qué significa? Que son heterótrofos, o sea, no hacen fotosíntesis, ¿sí? Eso que quede claro, no hacen fotosíntesis, son heterótrofos. Pero que sea quimioheterótrofos, o sea, agregarle esa palabra adelante, significa que liberan al medio enzimas, predigieren por fuera y después las absorben. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Esa nutrición por absorción, que degradan por fuera y después lo absorben, ya esas moléculas van a ser moléculas más simples y van a estar disueltas, eso hace que sean quimioheterótrofos. Poseen paredes celulares de quitina. Recuerdan que en el reino vegetal habíamos visto que las paredes celulares eran de celulosa, y que en los protistas había paredes celulares con un montón de compuestos. Había de celulosa, había de sílice, había con carbonato de calcio, ¿recuerdan? Bueno, acá los hongos tienen quitina. Esta quitina es un compuesto que después lo van a ver que se repite en el reino animal. Es el que, por ejemplo, está en el exoesqueleto de los cascarudos, como digo yo, no se lo digan a Mariela, de los artrópodos. O sea, cada vez que pisan un bicho y escuchan crunch, ese crocante, ese exoesqueleto se lo da la quitina. Bueno, los hongos tienen este mismo compuesto, así que es algo que comparten con el reino animal.
Los hongos poseen esporas sexuales y asexuales, tienen de los dos tipos. Y son inmóviles, tienen esa característica. Ahí les puse un asterisco porque en realidad hay un grupo de hongos, obviamente en los hongos hay excepciones, como todo. Si llegan a tener flagelo, este apunta hacia atrás. Es como, imagínense como un espermatozoide. ¿Se acuerdan que en protistas vimos un montón de flagelos? Los que iban para adelante, los que eran peludos. Bueno, acá el flagelo, si es que existe, va a ir para atrás. Por eso es un opistoconta, que eso también lo van a ver similar con el reino animal en las clases que siguen. Y acumulan glucógeno como reserva. También recuérdenlo, porque es otra característica que comparten con el reino animal. Acá no acumulan glucosa, como las plantas o los organismos fotosintéticos, sino que acumulan glucógeno. Estas características de ser quimioheterótrofos y poseer paredes celulares con quitina son las exclusivas de este reino. O sea, el resto yo les conté que pueden pertenecer, son características que comparten con otros reinos, pero la pared celular de quitina y que sean quimioheterótrofos son únicas del reino de los hongos. Son esas sinapomorfías, ¿recuerdan esa palabra? Bueno, es una sinapomorfía de este reino. Bueno, los hongos son organismos que pueden ser unicelulares, como las levaduras, que las nombramos, o Profe, ¿cuál que filamentosos. se me cortó? Disculpa, No, decime. ¿cuál es sinapomorfía? Sinapomorfía son esas características nuevas Sí, sí, que hacen que un grupo exclusivas se del... diferencie. Sí, Distintivas, exacto. Que sean bien, quimioheterótrofos y paredes sí, celulares con quitina. bien, buenísimo, gracias. Son las que están marcaditas ahí con el funguito de Mario Bros. Bueno, los hongos entonces pueden ser unicelulares como las levaduras o filamentosos, que recuerdan el nombre del filamento se llama hifa y en conjunto se va a llamar micelio. Y que todo eso es la parte no reproductiva. La parte reproductiva se llama esporoma y puede tener un montón de formas, que está de sombrero, de estante, de polvera, de copa, bueno, etcétera, ya vamos a ver según los grupos, ¿no? Y pueden tener un montón de tamaños y colores, es lo más llamativo de los hongos. En el esporoma les conté que las células no están organizadas, o sea, no son un tejido verdadero, es un pseudoparénquima, o sea, llegamos a identificar cada una de las hifas que van a estar con un nivel un poco mayor de organización, pero no llegan a ser un tejido. O sea, acá el nivel de organización que llegamos, es el máximo, es el de pseudoparénquima. Entonces tenemos tres: unicelular, filamentoso y pseudoparénquima. Son los únicos tres niveles de organización que tenemos, a diferencia de protistas que teníamos un montón, por ejemplo. La distribución de funciones es pobre o inexistente, no es que hay un sector que pasa una cosa, que está encargado para la alimentación. Acá vamos a ver que está todo repartido. ¿Y cómo se reproducen? Liberando esporas que ya dijimos que son sexuales o asexuales. El crecimiento de los hongos es radial. Fíjense, no sé si llegan a ver el cursor, este puntito que está marcado acá representa una espora, y acá es una hifa que está creciendo, y esa hifa va a ir creciendo, creciendo, y va a formar un micelio para todos lados, no va a estar direccionado hacia el alimento. Eso lo pueden llegar a ver, por ejemplo, no sé si alguna vez vieron una fruta ongueada que tiene como esas manchas redondas. En una caja de Petri se va a ver así. Imagínense que el inóculo va a estar en el centro y va a crecer todo hacia los costados. Y para quienes tuvimos la suerte de ver esto que se llama anillo de brujas, fíjense cómo lo llaman, anillo de brujas, porque estaba muy asociado en la antigüedad a que decían cada vez que aparecía eso en el campo significa que la noche anterior habían bailado brujas. Buah, qué sé yo. Hoy en día piensan que aterrizaron ovnis. Y no, son simplemente Incluso en las hongos. películas aparecen. Sí, claro, sí, sí. Y es un hongo creciendo, o sea, no, perdón por bajarles la expectativa, pero es un hongo creciendo. Significa que en algún pasado, acá en el centro, cayó una espora y empezó a crecer para todos lados, y en el momento que se dio la reproducción, pues yo les dije que el sombrerito, que es el esporoma, es la parte reproductiva. O sea, este hongo dijo, me voy a reproducir ahora. Entonces, en todo el borde, que es la parte nueva, lo más nuevo, o sea, la parte central es la más vieja, la parte de los bordes es la más nueva. Ahí creó los esporomas y se ven eso. Simplemente, o sea, no es ningún ovni, no es... O No sea escuché. que un hongo puede tener más de un esporoma. Sí, mirá, cantidad. Bien. El hongo en sí
si lo quieren comparar muy burdamente con un árbol y las manzanas, o sea, en un árbol vos tenés un montón de manzanas, ¿no? O un montón de flores, si querés. Acá es lo mismo, acá tenemos este individuo que puede llegar a tener varios metros, porque, bueno, acá no hay escala, pero se nota que es un jardín grande, y tiene un montón de esporomas, y es el mismo organismo. Pero puede haber un hongo que tenga un solo esporoma, o siempre se Por dan lo que salen general varios. no, por lo general no. O sea, como estrategia les conviene tener Entonces, varios. cuando nosotros vamos así por la calle y ves hongos y decís, ah, mira, y hay un hongo, o sea, es solamente uno, no es que es un Bueno, conjunto de hongos. fíjate este ejemplo que te pongo acá, justamente. Si yo les digo que el hongo en sí, el organismo en sí, es lo que vive, en este caso, en el suelo, acá le hicieron un estudio en un parque nacional en Estados Unidos, en Oregon, le hicieron un estudio a todos los esporomas, o sea, los sombreritos estos hicieron estudios genéticos y vieron si se parecían o no. Y se dieron cuenta que era la misma, no la misma especie, no solo, el mismo individuo. Entonces significa que ese micelio está esparcido, creció a lo largo de todo el bosque. Por lo tanto, podemos decir que es un único individuo. Es un único hongo que creció 890 hectáreas. Ergo, por lo tanto, es el organismo más grande del mundo. Si lo extrapolamos, ¿no? O sea, si sacamos mentalmente la idea de área, todo, es el organismo más grande. Y también es el organismo más viejo del mundo, porque tiene la misma edad que tiene, por ejemplo, el bosque, o anterior. Si no lo matan al hongo, va a seguir creciendo. Entonces se estima más o menos que este hongo tiene 2400 años. Un organismo. ¿Entienden la locura que es esto? ¿Entienden por qué amo este reino con todo mi ser? Bueno, pasemos entonces a las estructuras somáticas, repasando. Estructuras somáticas son las no reproductivas, ¿sí? Eso es somático. Están las levaduras unicelulares o los hongos filamentosos. Las hifas pueden ser tabicadas o no tabicadas, llamadas cenocíticas. ¿Saben lo que es tabicado y no tabicado? Que son protistas lo vieron. Tabicado es que vemos en el filamento las divisiones y podemos identificar cada célula una a continuación de la otra. En los cenocíticos no, es como una manguera por donde pasan todo el contenido citoplasmático, los núcleos, todo va a estar yendo por ahí. No va a haber divisiones, no podemos decir, esta es una célula, al lado hay otra célula, al lado hay otra célula. No, el cenocítico no. Hay de los dos tipos. Otras estructuras somáticas, esto se los cuento así medio rápido como para que conozcan. Por ejemplo, están los apresorios, que es, yo les contaba que se reproducen por esporas, ¿no? Imagínense una espora que está cayendo sobre la superficie de una hoja. Todo lo que está marcado acá, esta vendría a ser la cutícula de la hoja, y acá son las células vegetales. Bueno, el apresorio es donde se fija. Después, hacia adentro de las células pueden hacer austorios, que son arbusculares o vesiculares, por donde van a intercambiar nutrientes. Los rizomorfos son como un montón de hifas que van juntas, que forman como un cordón, que ya se ven macroscópicamente, ven, esto es un tronquito, y todo esto negro son los rizomorfos, y los cordones miceliales, ven, esto es al microscopio, pero intentan, o sea, se notan las hifas, cada una de las hifas, es como que van todas juntas para el mismo lado, y obviamente la unión hace la fuerza. Si es una hifa sola, es más fácil que se corte, se lastime. En cambio, si van en grupo, tiene sentido, entonces ayuda a la translocación de nutrientes a distancia. Por ejemplo, tienen estructuras de resistencia, como los esclerochos, que son estos puntitos blancos que se ven acá, o las clamidosporas, que si se fijan son esporas que tienen pared muy gruesa, eso les da la resistencia. Entonces, bueno, tienen todas estructuras somáticas no reproductivas. ¿En dónde encontramos a los hongos? ¿Cuáles son los ambientes donde están los hongos? Ambientes terrestres, ambientes acuáticos, tanto de agua dulce como marinos, y por supuesto en otros organismos. Estos organismos pueden estar vivos o muertos. Por ejemplo, yo les sigo tirando cosas como para que, a ver si engancho a alguien que le gusten los hongos. Ubican el accidente de Chernóbil, no sé si vieron la serie, que hace unos años salió por HBO.
para mí está zarpada, Sí, pero sí. bueno. En Chernóbil, no sé si saben, fue una explosión que hizo que el reactor quede a la intemperie, entonces se escape todo el material radioactivo. Le pusieron un sarcófago como para evitar, bueno, lo que se pueda, que esta radiación salga. Lo primero que empezó a crecer en la zona del reactor fueron hongos. O sea, hay hongos que se están bancando vivir en esas condiciones. No se imaginen algo gigante, todo, son levaduras, Streptococcus neoformans, pero bueno, hay hongos que se están bancando vivir en esas condiciones. Entonces, claramente, son organismos que están en todos lados. Cada vez que les pregunte dónde hay hongos, la respuesta es en todos lados. Hay Y al parecer hongos, son bastante resistentes. Que pueden totalmente, resistir ese nivel de radiación. exactamente, pueden resistir, se la están bancando, y es más, hay gente que empieza a flashearla con una radiosíntesis, es como que empiezan como a utilizar la radiación como para poder vivir. Se han encontrado hongos en las ¿cómo se llama? En el espacio, en las estaciones espaciales. O sea, claramente hay hongos en todos lados. ¿Dónde están los hongos? Bueno, está muy relacionado con qué se alimentan. O sea, claramente vas a vivir donde hay alimentos, si no, no. Entonces, otras definiciones que tal vez ya las escucharon en otros reinos, pero se llaman patógenos o parasíticos a los hongos que dañan organismos vivos o pueden llegar a matarlos, ¿no? Los simbióticos son los que se asocian con organismos vivos, o sea que tienen un beneficio, no les generan un daño, todo lo contrario, los ayudan. Y los aprótrofos son los descomponedores de restos de organismos vivos o directamente organismos muertos, o sea, no lastiman a nadie. Esta definición es para cualquier reino, no tiene por qué ser de los hongos, pero bueno, de los hongos tenemos de todos los tipos, o sea, hay hongos patógenos, hay simbióticos y hay saprótrofos. Esto claramente está muy relacionado al rol ecológico que cumplen los hongos. Y esto sí es muy importante. Los hongos son los grandes descomponedores del planeta. Si bien las bacterias descomponen, pero no a nivel y con la calidad que tienen los hongos. Sin ellos no existiría el reciclado de la materia orgánica, transforman sustancias complejas en más simples. Por ejemplo, ¿recuerdan que las plantas tenían en la pared lignina y celulosa? Son esas dos moléculas tan complejas, tan duras, que hace, por ejemplo, que un tronco sea tan duro. Bueno, los únicos organismos que pueden llegar a descomponerlos son los hongos, o sea, no existe otro organismo que pueda llegar a hacerlo. Entonces, estas sustancias que los hongos van a descomponer a sustancias más simples, van a quedar luego asimilables para el resto de los organismos. Ubican la cadena trófica, eso del secundario seguramente lo habrán visto, donde están los productores primarios, por ejemplo una planta, a las plantas se las comen los herbívoros, que son los consumidores primarios, a los herbívoros se los come un carnívoro, que es el consumidor secundario, y una vez que mueren, los carroñeros van a comer eso, que son los consumidores terciarios. Siempre se ve así, en cadena. Y en realidad yo me pongo a pensar, los descomponedores ni siquiera los nombran en las cadenas tróficas. ¿Qué pasa cuando muere esa planta, o cuando muere el herbívoro, o cuando muere el carroñero, o muere el carnívoro? Los que descomponen finalmente son los hongos, y esos hongos son los que dejan los nutrientes disponibles. ¿Se acuerdan que con las plantas decíamos, para las raíces que absorben? Y ustedes me decían, nutrientes y agua. Bueno, ¿qué nutrientes? Los que están en el suelo. Y los nutrientes del suelo, ¿quiénes los generan? Y los hongos. O sea, entienden que cierran el ciclo y en realidad entonces no es una cadena, sino es una red trófica. Fíjense el rol importante que tienen estos hongos. Esto es lo que les contaba de la pudredumbre blanca o castaña según qué compuesto degraden de los troncos. No sé si alguna vez levantaron un tronco pensando que era muy pesado y no era pesado, era livianito y como que se desarmaba. No sé si les pasó eso alguna vez. Bueno, según qué compuesto degraden, la madera va a quedar o blanca, que se fracciona todo en fibras a lo largo del tronco, o va a quedar de un color castaño o marrón, que se rompe en bloques, se fracciona en bloques. Entonces, Profe, esto es bueno, como lo que vimos la primera vez que fuimos sí, a buscar organismos de los diferentes reinos, que el árbol se había caído allá en el campo, cruzando la ruta. exactamente.
Exactamente, sí, ¿se acuerdan ese árbol que estaba un tremendo árbol, que cuando habíamos ido la semana anterior todavía estaba de pie y justo ese fin de semana hubo una tormenta y cayó? ¿Por qué? Porque se ve que tenía algún agujero, que se acuerdan que habíamos visto que tenía agujeros tanto de carpinteros como de algún taladro, un bicho de esos. Se ve que entró el hongo, se lo empezó a comer y claro, quedó débil, porque se le comió justamente el sostén. ¿Se acuerdan que hablábamos de cuáles son las adaptaciones que tienen las plantas al medio terrestre? Y hablábamos de esa pared celular que le da fuerza y que pueden llegar a tener troncos duros que bancan estar en el medio terrestre. Bueno, los hongos se lo comen, y si se lo comen ya está. Al primer viento cayeron. Así que muy buena intervención. Pasó exactamente eso. Viendo otros efectos de los hongos, siempre esto pensado desde el punto de vista humano, ¿no? O sea, no es como bastante antropocéntrico, pero bueno, somos sapiens, así que lo voy a contar desde ese lugar. Pero si se fijan, en realidad voy a estar hablando siempre de lo mismo. Los hongos degradan. Si la degradación nos conviene, va a ser un efecto positivo. Por ejemplo, reciclan material. Si la degradación daña alimentos o daña la salud, es un efecto negativo. Pero en realidad el hongo está haciendo lo mismo. ¿Se entiende eso, no? O sea, el hongo va a estar liberando enzimas al medio y después lo va a comer. Si eso nos conviene, hablamos de reciclado, todo bien con los hongos. Si me está comiendo la piel o me está destruyendo mi fruta que tengo en la heladera, todo mal, entonces efecto negativo. Pero fíjense los efectos positivos que también tienen los hongos de alimentación. Se pueden consumir muchos los esporomas, como por ejemplo las gírgolas, los champiñones, los portobelos, no sé, ustedes me darán más ejemplos, no sé si los conocen, si comen hongos, si les gustan. Después hablamos también de los compuestos secundarios de los hongos, como los antibióticos o los medicamentos en general. Hay muchos que te regulan el colesterol u hormonales. Bueno, son todos productos derivados de hongos. Hay biomateriales, esto es algo que está empezando a poner un poco de moda ahora. Están reemplazando los plásticos de un solo uso con micelios de hongos compactados. O sea, no sé si alguna vez reciben por correo algo que está embalado en una caja con todas esas pelotitas de telgopor, que obviamente eso se tira, entonces es un montón de basura y una basura que recontra contamina porque es telgopor. Entonces la idea es empezar a reemplazar eso con micelio, con un biomaterial. Se utilizan los hongos como colorantes, que es muchísimo menos dañino que las anilinas y un montón de colorantes que están en los cuerpos de agua, en los cuerpos y en la tierra, y duran muchísimos años y es muy difícil sacarlos. La bioremediación, no sé si conocen ese término, es por ejemplo, hay un ejemplo particular, hay un derrame de un solvente o, no sé, de petróleo, entonces, ¿cómo lo sacamos si ya está, digamos, embebido en el suelo? La idea es que crezcan hongos, que se lo coman, y después es mucho más fácil retirar al hongo que sacarlo a eso solo. Entonces los hongos lo que hacen es bioacumular este compuesto que queremos sacar. El control biológico es cuando, por ejemplo, hay hongos que son patógenos, que recién hablábamos, pero de un organismo en particular. Por ejemplo, de una mosca de la fruta, o de alguna langosta que se coma mi campo. Entonces, bueno, en vez de poner un montón de tóxicos y de DDT y de un montón de compuestos que son sumamente dañinos para el medio ambiente y para todo el mundo, pongo ese hongo que solo va a atacar a ese organismo que yo quiero eliminar, y no al resto. Y la simbiosis es, bueno, lo que les contaba, este mutuo beneficio que tienen los hongos con otros reinos, con las plantas, con los animales, con los protistas, con las bacterias. Entonces, que estén los hongos ayuda. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, si tenemos una planta que tenga hongos en las raíces, le ayuda a que la planta crezca. Entonces, está bueno que esté el hongo, porque si no estuviese el hongo, la planta sería más bajita. Entonces, bueno, hablábamos de los biomateriales, que son materiales que se generan gracias a los hongos, y después lo negativo, el daño a las estructuras inorgánicas. Sí, es verdad que los hongos degradan, por ejemplo, pinturas, u obras de arte, u esculturas, o papiros muy antiguos, claro, se están degradando, están comiendo todo, bueno, eso no está copado, pero bueno, los hongos lo hacen, o sea,
comen, no se fijan si es un Profe, vivo. Sí, antes que sigas avanzando, ¿me podrías explicar de vuelta bioremediación que no entendí? bioremediación se utiliza cuando, y te puse un ejemplo, ponele que se volcó petróleo en un campo. ¿Cómo haces para sacarlo? O sea, ya el suelo absorbió ese petróleo. La solución sería con una retrocavadora y sacar, no sé, 10 metros o más de suelo y arrancar todo. Bueno, sin llegar a eso, porque es una locura estar arrancando y levantando tierra, con todo lo que implica eso, se siembran hongos para que crezcan y para que bioacumulen en sus cuerpos este compuesto. Viste que yo les dije que están todo el tiempo degradando y transformando en sustancias más simples. Bueno, entonces van a estar cambiando ese petróleo en otro compuesto y lo van a estar asimilando en sus cuerpos. Entonces después uno retira el hongo y está sacando ese compuesto en realidad. De una manera mucho más fácil sin tener que estar levantando la tierra. ¿Pero al hongo le afecta o nosotros lo sembramos porque no nos importa? El hongo se sacrifica por vos. Ah, claro, o sea, Vos la lo semana... ponés, el hongo va a seguir creciendo, pero vos, viste, lo vas sacando, los esporomas, o sea, lo que vayas y vas eliminando ese compuesto, porque el hongo va a estar degradándolo primero y después lo acumula. ¿Sí? ¿Queda más claro? Bien, está bien. Sí. Joya. Hablamos del control biológico, esto que eran especies que perjudicaban a organismos que nos afectaban económicamente, por ejemplo, no sé, la mosca de la fruta, pero también tenemos hongos patógenos que nos hacen percha nuestros cultivos. Entonces, si justo está dañando, no sé, la soja o el trigo, es como que ahí no está bueno que esté el hongo. Y la simbiosis tiene su contraparte con el parasitismo, obviamente. Si hay dos especies que se están ayudando, bueno, dos especies que una vive a costa de la otra, la está parasitando, entonces no está bueno. Pero de todas maneras, fíjense en la lista, es como que hay muchos más ítems del lado positivo, así que quiero que quede eso y no pensar que los hongos son cosas malas, sino que, nada, degradan y según como lo veamos, vamos a sacarle un provecho o no. Poseen un registro fósil pobre. ¿Se dan una idea por qué? ¿Por qué les parece que tienen pocos fósiles? ¿Qué piensan? Con lo que sabemos hasta ahora. Puede ser que a mí se me ocurre o que se degradan entre ellos, o claro, porque no tienen, no somos, qué sé yo, nosotros a los animales nos quedan los huesos, los hongos no me imagino que tengan una estructura que no sea degradable, entonces se me ocurre que se degraden entre ellos o que sean longevos y entonces no queden muchos fósiles. Lo que se me ocurre a mí es que queden como marcado el hongo, como en una piedra o algo así, y eso te muestre lo que era el hongo. Pasa que como es tejido blando, eso se degrada con el tiempo. Exactamente, Eso todo me esto que están imagino. diciendo. Claro, no tienen estructuras rígidas. No estamos hablando, como decía acá el compañero, un hueso o algo que, no sé, una pluma, un pico, no sé, una garra. Esto no hay. Acá es a lo sumo quitina. Y bueno, entonces, como dice acá Marcos, por ahí van a quedar improntas de acá hubo un hongo, pero no el hongo en sí. Bueno, vamos a ver un poco. Acá les dejé todos los registros que hay, que si se fijan son muy pocos en comparación con otros reinos, pero más o menos nos da una idea desde hace cuánto tiempo hay hongos. O sea, fíjense, abajo de todo, 2.500 millones de años, se encontró micelio en basalto, que es lo que decías vos, Marcos, o sea, improntas de micelio, o lo que se cree que es micelio en basalto. Después tenemos acá hace 1.000 millones de años se encontraron estas esporas en el Ártico de un honguito. ¡Pum! Es el hongo más antiguo que se conoce. Ahí está la foto. No sé si se imaginan otra cosa, pero bueno. Yo les dejo ahí abajo todos los trabajos científicos por si lo quieren leer, ahondar más. Fíjense acá, ya en el Devónico. Hace más o menos 400 millones de años estaba Prototaxites, que más o menos estimaba que tiene 6 metros de altura. Ahí hay una persona y todo esto vendría a ser el hongo. Ustedes fíjense, o bueno, no sé si conocen mucho, si lo vieron en
en Ciencias de la Tierra, las eras geológicas. Fíjense, en ese momento no había plantas todavía. Era como, el mundo era muy, muy distinto, la atmósfera distinta. Entonces, imagínense lo que era un campo, en realidad, con esas plantitas que había antes, que eran muy, muy bajitas, y estas estructuras de 6 metros de altura que salían de la tierra, que eran estos hongos antiguos. Una locura. Yo imagino estar en ese momento y me vuelvo loca. Y después acá, si se fijan, ¿conocen el carbonífero? Y les puse una línea negra, y después lo primero que acá aparece es la dispersión de los hongos de la pudrición, blanca en este caso. ¿Qué significa? Que hasta acá, hasta el carbonífero, no había nada que descomponga a los vegetales, a los troncos vegetales. Por eso se genera el carbón. O sea, nuestros yacimientos de carboníferos son todos de esa época. Ya después no. ¿Qué significa? Que empezaron a aparecer estos hongos que degradaban la madera. Entonces la madera no se acumulaba, no se fosilizaba. Entonces, acá no es que estamos viendo exactamente la aparición, no vemos al organismo, pero sí entendemos que si se dejó de acumular, es porque alguien lo degradó. Bueno, empezaron a aparecer los hongos. Entonces, acá tenemos más o menos de hace 115 millones de años, un hongo de sombrero. Esto es lo que quedó, se encontró en Brasil. Ya es esta impronta, o sea, no está en sí el honguito, el sombrerito, sino que está la impronta, y es el hongo de sombrero más antiguo que tenemos registro. Después acá tenemos, por ejemplo, hongos de polvera, y estos que son muy bellos, que son de hace mucho más tiempo, que están conservados en ámbar, desde casi 100 millones de años o 25 millones de años, como el mosquito de Jurassic Park. Si vieron la película, bueno, en los hongos se encontraron, no son muchos, creo que hay 5 en todo el mundo, pero se puede observar perfectamente que ya esa estructura de hongo de sombrero existía. Pasamos entonces ahora a la reproducción y empecemos a abrir nuestra mente porque se viene el ciclo de vida y hay que entenderlo, ¿sí? Los hongos en general tienen reproducción sexual y reproducción asexual. La sexual, tenemos por ejemplo una hifa, que va a ser N, va a ser haploide esa hifa, que va a crecer por mitosis, eso ya lo sabemos, lo vimos desde el primer parcial. En algún momento, por un proceso llamado plasmogamia, se va a unir con otra hifa, y no va a formar una hifa 2N, sino que los núcleos se van a mantener separados, y esos dos núcleos van a estar en la célula, uno al lado del otro. Entonces esa hifa se va a llamar N más N, o dicariótica. Dicariótica es di es 2, carión es núcleo. Entonces lo pueden encontrar con los dos nombres. Esa hifa va a crecer un montón, y en algún momento va a producirse la cariogamia. Fíjense que cario, de vuelta ahí está, cario es núcleo y gamia es unión de, entonces esos dos núcleos se van a unir, y recién ahí van a formar la cigota, que va a ser 2N, y al toque va a ser meiosis. Muy, muy rápido, o sea, ese periodo de tiempo es muy corto, y van a formar entonces las esporas N, que van a germinar, y van a formar las hifas. Yo no O se sea los que dije... básicamente la fase en la que es cigota es prácticamente que se está preparando para la meiosis, no porque haya una fase diploide. Es diploide Exacto, nada más para hacer meiosis. exacto. O sea, Bien. O los sea, hongos son nunca vamos a haploides. encontrar, no vamos a encontrar tejido diploide en un hongo. Exacto, en líneas generales. Ahora, yo esto lo dije medio rápido, y ahora en cada grupo vamos a enfatizarlo y hablar de cada ejemplo. Pero este es el ciclo de vida, digamos, general. Es un ciclo de vida haploide, pero que tenemos la diferencia con lo que veníamos viendo hasta ahora, esta hifa que va a ser N más N, que es lo novedoso que tiene este reino. Después la reproducción asexual, yo les dije que también hacen esporas, que para diferenciarlas de las esporas sexuales, las vamos a llamar las asexuales conidios. Entonces las hifas van a ser conidios que van a germinar en hifas. Y ahí va a seguir. Y todo va a ser N.
Ahí no hay ninguna parte de apareamiento con otra cepa, con algo, no hay nada 2N, no hay meiosis, es todo mitosis y todo N. Y acá les pregunto, como para ir ya pasando a cada grupo, si alguna vez escucharon que un hongo está en peligro de extinción, o sea, hablar de conservación de hongos. Se habla de conservación de fauna, de flora, pero de la funga nada. Entonces, nada, quería como llamar un poco la atención de por qué no se habla de esto cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan el año pasado o el anterior que se quemó medio planeta, y sobre todo media Argentina? Sí, obviamente los animales y las plantas mueren, pero los hongos también. O sea, los hongos no tienen la posibilidad de irse, van a estar ahí adentro, en los árboles, o van a estar en el suelo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores que provocan esta pérdida de los hongos? Por ejemplo, la deforestación, los incendios, el cambio climático, la sobreexplotación, una recolección inadecuada. Hay gente que sale a recolectar y que arrasa con todo lo que ve, entonces, bueno, no es muy sustentable eso, porque si no, no voy a dejar nada para que el hongo siga su curso y que siga reproduciéndose. O sea, en algún momento lo voy a agotar y va a morir. Y bueno, hay muchos que también, por ejemplo, la pérdida del simbionte, si son estos organismos que yo les hablaba de la simbiosis obligada, si pierden a su simbiosis, o sea, si la planta murió, el hongo también va a morir. Entonces, bueno, les dejo esto también como para pensarlo un poco. Profe, una pregunta que se me ocurrió con lo del incendio. Sí, Los hongos, al no tener funciones específicas, o sea, lo que dijimos al principio, sí. depende de su tamaño. O sea, lo que me refiero es el hongo ese que está en Estados Unidos, el más grande del mundo. Supongamos que se prende fuego la mitad de su hábitat. Después que se apaga el incendio, si se logra controlar, ¿se puede seguir creciendo con normalidad con lo que le quedó? Va a empezar a recolonizar ese terreno quemado, que es lo que pasa en todos lados, pero tarda mucho tiempo. Más o menos se estima, es algo estimado, pero que son casi 15 años que pasan desde que se quemó hasta que volvemos a tener otra vez una funga similar a la anterior antes que se queme. O sea, tarda mucho tiempo, es lento. O sea, no es que uno va con las esporas, siembra por ahí y ya, viste, a los 2 años tenemos todo. Así que una vez que se pierden los hongos, las plantas lo mismo también. O sea, imagínense un bosque que se prende fuego, bueno, ¿cuánto tiempo tarda hasta tener un árbol del mismo porte del que se quemó? O sea, es años. Bueno, todo eso es un problemón, porque son ecosistemas completos que se pierden. Y si eso sabemos que solo sabemos el 5% de la diversidad que hay, que solo el 5% es conocido, imagínense todo lo que se perdió y nunca lo vimos. Entonces, es una locura, estamos perdiendo un montón de hongos que ni siquiera sabíamos que existían. Así que bueno, les dejo esto. Y pasemos entonces ahora a los grupos que vamos a ver en la clase, y sobre todo el que vamos a ver en el TP. El reino de los hongos tiene 5 fila. Fila es el sinónimo, es el plural de filum. Está Basidiomycota, Ascomycota, Glomeromycota, Zygomycota y Chytridiomycota. Fíjense que todo termina con micota, eso significa que son categorías taxonómicas. Yo les incluí 2 más, que los vamos a llamar imperfectos y líquenes, que no son categorías taxonómicas o sistemáticas, sino que las van a encontrar en los libros, o sea, se utilizan, o sea, didácticamente está bueno para estudiar, pero no tienen valor taxonómico. Las van a encontrar en los libros, así. Los imperfectos también antes se los llamaba deuteromicetes. Históricamente se los estudió por separado, pero ahora les voy a explicar por qué tienen algo en común, pero en realidad van a participar o van a formar parte de una de las que ya les nombré antes, de esas 5. O sea, no hay más hongos que esos 5. O sea, tanto los líquenes como los imperfectos formarían parte de alguna de esos filum, pero se los estudia distinto. Entonces, bueno, vamos a mantener eso como para que no haya problema cuando estudiemos. Pasemos al primer grupo, los Basidiomycota, que tal vez sean los más conocidos,
Acá les puse un montón de formas de esporomas. Fíjense que están los de sombrero, como esos violetas que están ahí, los polvera, que es ese blanco que está en el centro, los de estante, los gelatinosos, que son estos que están acá, que los vimos en la primera salida, en el primer TP, ¿recuerdan? Que había de estos gelatinosos. Están los corales, están estos que atacan los cultivos, acá tenemos el maíz, están estos que parecen como una pintura directamente en los troncos o en la madera. Hay una diversidad muy, muy grande. Y ahora empiezan de vuelta las palabras difíciles y específicas de cada grupo. Así que, si están anotando, anoten esto y ténganlo en claro. Yo siempre digo, intento ser repetitiva para generar un patrón y que ustedes puedan estudiarlo de forma más fácil. Pero, a ver, pasemos al primer grupo. Basidio micota se reproduce sexualmente por basidiosporas, que la genera o la forma en basidios. ¿Queda claro eso? Basidio micota genera basidiosporas en basidios. El basidio, ¿qué es? Es una célula, que acá tenemos la foto, una célula en particular, son muchas, pero esta célula, este tipo de célula, llamada basidio, va a ser la que en ella se va a dar la cariogamia, se va a hacer esa célula 2N, y al toque va a hacer la meiosis, haciendo las 4 esporas. Ven que acá hay 1, 2, 3, 4. Esto es el producto de una meiosis típica. ¿Sí? O sea, todo el resto del organismo va a ser N o N más N, salvo esta célula, que va a ser brevemente 2N, y al toque va a ser meiosis y generar la espora. Las esporas. Este grupo, los basidiomicota, la mayoría de las hifas van a ser tabicadas. O sea, sí. Una duda con el basidio. Sí. En la célula, el basidio es una célula, ¿no? Sí, sí. ¿Genera células que hacen meiosis o el No. propio basidio hace meiosis? El propio basidio hace meiosis. O sea, el basidio tiene una vida que se termina y no es más basidio y ahí, bien. Okay. Exacto. Ahora lo vamos a ver en el ciclo de vida en detalle, pero es exactamente eso. O sea, esa célula después es como que deja de ser y se transforma en 4 células, porque hace una meiosis. Excelente. Bueno, les decía, las hifas que tienen basidiomicota son tabicadas, o sea, en esa hifa, en ese filamento, podemos ver una célula al lado de la otra, y esos tabiques, que es lo que está ejemplificado acá, cada tabique va a tener un agujerito. El caso particular de este agujerito se va a llamar doliporo, y es único de este grupo. O sea, no hay ningún otro hongo que tenga doliporo con parentesoma. Eso es algo como una sinapomorfía de este grupo. Y hay muy pocos, o sea, la mayoría son tabicados, la gran mayoría, y hay muy pocos que son unicelulares. Otra característica que tienen, o sea, yo todo esto que les estoy contando son características únicas de este grupo, que tengan basidios, basidiosporas, que tengan estos doliporos en los tabiques, y la otra es que poseen fíbulas. El micelio, si se fijan, llegan a ver acá el que estoy marcando con el cursor. Acá tenemos una hifa. Los dos puntitos, el negro y el gris, o el rayadito, están representados los núcleos. Los núcleos se van a dividir por mitosis, como siempre. Las fibras de luz, o todo lo que vimos allá en el TP de mitosis, este va a ir en ese sentido. No hay ningún problema. Pero acá las fibras del uso, para que no se intercalen con el otro y que no se armen lío con los cromosomas, es como que va a ir de costado. Entonces, se va como a ramificar un poquito para el costado la hifa, y ese núcleo va a quedar de costado. Después no va a quedar ahí solo. Entonces tiene que volver a la célula. Entonces, esa ramificación, esa mini ramificación, se va a pegar a la célula. Entonces de vuelta van a quedar un núcleo de cada color en cada una de las células. Esto va a pasar cada vez que se divida mitóticamente. Entonces, cada vez que veamos, esto es una foto de una hifa, decime. El núcleo negro que hizo
mitosis en Sí. el segundo paso es el Sí. que está después en la célula de al lado. Este de acá. O sea, Bien. este viene acá abajo. Ok. Este viene acá abajo. Y este, el gris, va acá arriba. Y el negro queda acá arriba. ¿Sí? Sí. Entonces, para identificar un micelio o una hifa, a nosotros nos dan un preparado de microscopio. Dice, hola, te pongo una hifa y vos decime a qué grupo pertenece. Yo voy a ver en la hifa, que es esto, ven acá, está el tabique o la división entre las dos células, y arriba va a tener como este ganchito o puente en cada uno de los tabiques. ¿Por qué? Porque esto lo explica, ¿no? Entonces, a esto se llama fíbula. Entonces, si vemos eso, sabemos con seguridad que es un basidiomicota. Pues, obviamente hay basidiomicota que no tienen hifas, fíbulas, pero si tienen fíbulas es basidiomicota sí o sí. Entonces, estas características son particulares y únicas del grupo, que tienen basidiosporas, que tienen basidios, que tienen doliporos y que tienen fíbulas. Esto es de basidiomicota exclusivo. Bueno, y son hongos terrestres. Y ahora sí, vamos al ciclo de vida. Lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, pero es muy importante que lo entiendan. A mí me gusta arrancar los ciclos de vida por las esporas, porque es como que es un inicio. Acá están representadas las esporas, basidiosporas, fíjese que son N, son haploides. Una está con color azul y otra con color rojo. O sea, tenemos dos cepas compatibles. Van a germinar, van a generar cada una, o sea, esta espora va a generar esta hifa con núcleos azules, esta hifa monocariótica. Mono es uno o unidad, y cariótica es carión de núcleo, o sea que tiene un único núcleo. Esta va a ser la roja. Siguen creciendo, ¿ven? Acá viene la hifa con núcleos azules, hifa con núcleos rojos, plasmogamia, que es un tipo de somatogamia. Plasmogamia significa que las membranas plasmáticas se van a unir, pero no los núcleos. Ven que acá se une, y acá sigue creciendo esta hifa con los dos núcleos, o sea, el azul y el rojo, y va a ser N más N. ¿Y ven acá las fíbulas como las dibujaron en los tabiques? Esta hifa va a crecer, ven acá dice hifa dicariótica, o sea que tiene dos núcleos. Va a crecer un montón, va a ser la que va a formar finalmente el esporoma, o sea, toda estructura macroscópica grande va a estar. Si miramos los núcleos de cada una de las células, vamos a encontrar dos núcleos en cada célula, y particularmente en la parte del himenio, que se llama, en este caso va a ser de laminillas, de los hongos de sombrero, en la parte de acá abajo, va a estar el basidio, que es esta célula grande, gigante, que va a tener los dos núcleos, se van a unir, va a ser meiosis y va a liberar las esporas. Fíjense ahora, dos núcleos, cariogamia, se unen, meiosis, 4 núcleos, se están formando las esporas, los núcleos migran y se van. Por eso esta K de cariogamia, 2N y después meiosis. La M grande o M mayúscula es meiosis. ¿Se entiende? Es súper importante este ciclo, ¿eh? ¿Queda claro? Profe, yo ¿Alguna me duda? perdí en la somatogamia esa. Bien. Tenemos una hifa monocariótica de un único núcleo, un único tipo de núcleo, en este caso azul, y en este caso rojo. Se va a unir una con la otra. Se va a unir la célula, pero no los núcleos. Ven que acá quedan una hifa que va a tener los dos núcleos. Y va a crecer por la vida un montón. Va a ser la que va a formar el esporoma, y en un lugar en particular en el esporoma, en el basidio, es donde esos núcleos se van a unir. Va a ser la cigota 2N, y al toque va a ser meiosis y va a generar las esporas. O sea que solamente se unen los núcleos en el basidio. Exacto, sí. Fíjense acá. Un micelio celestito, un micelio
naranjita, de un solo núcleo cada uno. Acá un micelio blanco que tiene los dos núcleos. En un momento dado se va a organizar y va a formar el esporoma, en este caso el sombrero. Miramos con detalle, ven que tiene los dos núcleos en la punta, que va a ser el basidio, ahí pasó cariogamia, meiosis, y se liberan las esporas. Se van a liberar, van a caer, y se va a formar un micelio monocariótico, ¿saben? La cantidad de núcleos que tiene uno y otro, y después, cuando se juntan, está el dicariótico. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Posta, es muy importante esto, préstenle mucha atención, es muy probable que esté en el examen. ¿Queda claro? Este es un ciclo aplóntico, ven que acá no o sea, el organismo es N, o a lo sumo N más N, pero no es 2N. La única parte 2N es muy breve en el basidio. Entonces, en hongos, estamos viendo que tenemos este ciclo de vida, y ahora más adelante vamos a ver otro ciclo de vida, y son los únicos dos ciclos de vida que tenemos. Pero es muy particular. Es diferente a lo que veníamos viendo. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Recuerda? Sí, la mayoría. ¿Nadie tiene una duda, nada? Sigo. Bueno, ejemplos de esporomas, o sea, de partes reproductivas de estos hongos, de los Basidiomycota, los de sombrero, que podemos llegar a tener tóxicos y comestibles. ¿Qué diferencia hay entre un hongo tóxico y un hongo comestible? Ninguna. A priori no podemos establecer ningún tipo de generalidad que indique que un hongo sea comestible o un hongo sea tóxico. Así que hay que ver cada caso en particular y hay que identificarlo. Tiene que ir ¿Cómo? alguien y tiene que ir alguien y jugársela. Si se muere no se come más y chao. Profe, ¿y entonces cómo denominan a los hongos tóxicos y a los comestibles? ¿Y por qué escogieron a los champiñones para comer y no otros? ¿Por qué eligieron el champiñón para comer? Debe ser porque es rico y es fácil de cultivar. ¿Cómo nos damos Claro, cuenta pero si un hongo es ¿cómo tóxico? Va a eso? tener compuestos que si se hace análisis, o sea, lo que acá cuenta el compañero de que y te la tenés que jugar y si te morís, te morís. Entonces ahí la persona científica diciendo, ah, murió, entonces era tóxico. No, ya, eso no sería muy legal hacerlo. Entonces lo que se hace es fijarnos qué compuestos poseen. Entonces si la parte química nos dice, che, mirá, tiene este compuesto que sabemos que es tóxico, sabemos que es un hongo tóxico. Pero insisto, si solo conocemos el 5% del reino, hay un montón de hongos que no tenemos esa información. Entonces, como regla general, y espero que quede claro eso, jamás recolecten para consumir un hongo que no saben qué es. Jamás. Nunca. No le lo quita lo hagan. divertido a la vida. Mirá, si te querés morir, es tu mambo, pero no lo hagan. Porque los hongos, o sea, es algo que si quieren lo charlamos en el TP, no, ahora no pensaba hablarlo, pero, o sea, pueden llevar a la muerte. Yo intento que la gente pierda el miedo de los hongos, pero no el cuidado. O sea, hay que tener mucho cuidado para consumir hongos recolectados porque pueden llegar a matar. Y de hecho, hace un par de años, con este Amanita phalloides, que es el que está acá, falleció una persona en Córdoba porque se lo confundían a saber con qué, y bueno, y murió, y no tenés chances. Entonces, si tenés un poco de respeto hacia tu humanidad, no lo hagan. Con eso no quiero decir que no salgan a recolectar hongos comestibles, eso está buenísimo, y es una cultura que en Argentina lamentablemente no tenemos, no tenemos la cultura de salir a recolectar. Sí, por ahí es más de Europa, o de más de Centroamérica, acá no, pero bueno, hay que tener mucho cuidado y mucho conocimiento. Estén muy seguros al recolectar que esa especie es conocida y que se sepa que sea comestible. Si no, no la recolecten, no la consuman. Eso por favor, tengan mucho cuidado. ¿Qué otros tipos de esporomas hay? Hay hongos de estantes, hay hongos de corales, digo de pájaro, los gelatinosos, la melena de león, que ahora está muy de moda, están las estrellas de tierra y las polveras,
ven que es un grupo que tiene un montón de formas, de tamaños, de colores. Y también están las rollas y los carbones, que estos sí son los patógenos por excelencia de especies vegetales, y muchas son, o sea, ¿por qué nos interesan? Porque atacan a especies que tienen interés económico, como el trigo, como la soja, como el maíz. Entonces, cuando están, sacarlos es un problemón, porque dijimos que las esporas se dispersan por el viento, entonces es como que siempre hay un remanente. Y bueno, ya van a ver en otra asignatura más adelante que me van a volver a tener a mí como docente, que les contaremos un poco más, pero no quería dejar de nombrarlos. Pasemos entonces a Ascomycota, el segundo filum que vamos a ver del reino de los hongos. Acá puse un montón de fotos, algunos tal vez los conozcan, otros no. Estos ya como que empiezan a ser más desconocidos por las personas. Volvemos a las palabras difíciles que tenían que aprender. ¿Cuáles son las características de este grupo, que solo tiene este grupo y no otro? Tienen Ascomycota, tiene ascosporas, que las genera en ascos. Fíjense, estas células grandes se llaman ascos, y adentro ven que hay esporas, y van a ser llamadas ascosporas. Es análogo a lo que pasó recién, a lo que hablamos recién con Basidiomycota. Va a ser esa célula que muy brevemente va a hacer meiosis y va a generar las ascosporas. Pero este grupo, ven que acá son 8 por lo general, siempre son múltiplos de 4. Entonces, va a ser una meiosis primero, y al toque, dentro del asco, va a ser una mitosis. Entonces por eso tenemos 8 esporas, o ascosporas. Entonces una particularidad de este grupo. Pueden ser 16, pueden ser 32, imagínense 32 esporas adentro de una única célula, de lo que era ese asco. Pero bueno, Profe, es particular de este grupo. Decime. ¿cada pelotita es un asco o el asco es como como un saco que El asco envuelve es el todo? saco, es la célula grande, ¿ven? No sé si se nota mucho la división, pero ¿Y cómo llega a formar tantas esporas una sola célula? O una sea, ¿cómo célula 2N, ¿viste? Ahora cómo vamos le a da el ver material genético para dar para hacer tantas esporas? ¿viste como recién en Basidiomycota, en el basidio teníamos ese momento 2N que al toque hace meiosis? Bueno, Sí. acá lo mismo, tenemos esa célula 2N que al toque hace meiosis, entonces ya tenemos 4 núcleos. Y esos 4 núcleos, cada uno hace mitosis. Entonces tenemos 8. Esos 8 núcleos van a ser las O nuevas sea, ascosporas. las células que se producen por meiosis hacen una mitosis antes de... No, después. Ahora vamos a ver el ciclo de vida. ¿Sí? Digo, antes de ser fecundado, ¿no? A eso me refería. Es que acá no se habla de fecundación, porque vieron que tenemos la hifa N más N. O sea, acá en ningún momento hablamos de gametas. Vieron que yo no dije la palabra gameta, no hablé de fecundación. Acá es una hifa N, otra hifa N, que se tocan, y ahí empiezan a crecer en conjunto, pero los dos núcleos quedan separados. Cada célula va a tener 2 núcleos. Recién, en este caso, en el asco, se va a hacer la cariogamia, se va a hacer la cigota 2N, y al toque meiosis, y en este caso en particular, una mitosis a continuación. Entonces tenemos, en vez de 4 células, tenemos 8. ¿Sí? Claro, por eso en ningún momento se produce la fecundación ni nada por el estilo. Claro, acá no hay gametas, no, es distinto, por eso, es un ciclo de vida particular, pero sigamos de a poco, lo entendemos. Bueno, entonces la particularidad de este filum de Ascomycota, que tiene ascosporas en ascos. Las hifas, de vuelta, son tabicadas, al igual que en Basidiomycota, pero en vez de tener un doliporo, tienen un poro simple, con un septo, que es un agujerito, y el cuerpo de Voronin. Así que es otra diferencia.
Y muchos de este grupo son unicelulares, o sea, las levaduras que conocemos, las que utilizamos para hacer pan, para hacer las pizzas, son de este grupo. La mayoría son terrestres y muchos acuáticos. Acá está el ciclo de vida, lo voy a pasar rápido, pensando que ya vimos en detalle al anterior, ¿sí? ¿Dónde arranco yo siempre? Acá, ven el punto 8 que dice ascosporas, que dicen N, o sea, cada ascospora es haploide, es un ciclo haploide. Van a germinar. Ven que los puntitos están representados los núcleos. En este caso son azules y en este caso son rojos. Esto me habla de que son dos cepas compatibles. Van a crecer. En algún momento se van a tocar. Ven que acá dice plasmogamia, al igual que el ciclo anterior. O sea, por más que el dibujito sea distinto, pero son los mismos términos que usamos recién en el ciclo de Bacillomycota. Plasmogamia, ¿qué significa? Que ven que todos los núcleos azules pasaron a donde están los núcleos rojos. Y acá aparece hifa dicariótica. Está en inglés, pero creo que se entiende, ¿no? Hifae es hifa y dicariotic es dicariótica. Entonces se va a formar el esporoma. En este caso se va a llamar ascocarpo, como en el otro va a ser basidiocarpo, ¿no? Son los nombres específicos que tienen cada uno de su grupo, pero esporoma generalmente, o sea, el término general es esporoma. Bueno, en el esporoma, ven que acá está la hifa dicariótica, con los dos núcleos cada una, el rojo y el azul. Bueno, acá va a estar esta célula llamada asco, que ven que todavía tiene un núcleo rojo y un núcleo azul. Acá arriba dice cariogamia. ¿Qué significa? Que se van a unir los dos núcleos y van a formar un núcleo 2N, o sea, diploide, que va a ser la cigota. Acá. Al toque ven que dice meiosis, y ven que acá hay 4 puntitos, uno rojo, azul, uno verde y uno amarillo, creo. Son 4 núcleos, N. Y acá ven que dice mitosis, entonces aparecen 8 ascosporas. 2 azules, 2 rojas, 2 verdes y 2 amarillas. Y se dispersan. ¿Quedó claro? Fui rápido, pero asumí que ya el anterior quedó claro, entonces con este fui un poco más rápido. ¿Alguna duda? No, profe. Esto, Profe. sí. ¿Quién habló? Yo, Marcos. ¿Hay intercambio de información? Por eso no me quedó bien claro. Porque son El como intercambio dos de individuos que se información... unen. Ay, te escuché muy bajito y te interrumpí. Decime de vuelta. No. Intercambio de información. O sea, si son dos individuos donde el resultante tiene parte de uno y parte de otro, o es todo como copias del progenitor, digamos. Acá los dos individuos vendrían a ser el que tiene núcleo azul y el que tiene núcleo rojo. Que recién se va a combinar, o sea, ustedes pueden ver lo que estoy marcando en la pantalla, ¿no? O sea, acá son los dos individuos que se van a unir, toda la pelota, lo que quieran, pero recién los núcleos, recién acá, es donde se van a intercambiar. Y en la meiosis, ya vimos en el TP de meiosis, cómo ayuda a la diversidad de eso. ¿Se acuerdan que en el plano ecuatorial de la célula, los cromosomas se podían ir para el mismo lado, los de los dos colores, o podían ir intercalados, y además estaba el crossing over? O sea, esta meiosis genera variabilidad, como cualquier meiosis. ¿Es eso lo que me estabas preguntando? Sí, exactamente eso, sí. Ahora me quedó claro. Claro. La variabilidad se genera acá, en la meiosis, como en cualquier meiosis, con todo lo que vimos en el TP, creo que es el TP3, bueno, el de división celular. Ahí, esa variabilidad se genera ahí. No se va a generar acá, porque esto es mitosis, es como que van a ser copias. Ya se acuerdan que habíamos visto que la mitosis genera células iguales, el producto de la mitosis te da una célula igual, entonces por eso acá los dibujan con el mismo color. 2 azules, 2 rojos, 2 verdes y 2 naranjitas, amarillitos. Bien, todo esto es el ciclo sexual.
Y yo les dije que también tenían esporas que eran asexuales, que es lo que está marcado acá, que yo les contaba que era de la hifa, salen conidios, ¿se acuerdan que les nombré la palabra conidio, que son las esporas asexuales, que germinan en hifas? Esta es la parte asexual. Los basidiomicota también tienen lo mismo, pero en este tal vez es mucho más, vamos a ver otro grupo que son los imperfectos que hablan de eso en particular. Pero bueno, es como que acá están los dos ciclos de vida. Les comento, por ejemplo, de las levaduras, está este ciclo de vida, que si quieren más adelante lo vemos, yo se los dejo como para que lo chusmen, no voy a entrar en detalle, no se preocupen, pero nada, como para que quede completo, que sepan que hay, no solo hay filamentosos, sino que hay ascomicotas que son unicelulares, que son las levaduras. Bueno, ¿cuáles son los esporomas? Vieron que para basidiomicota habíamos visto que eran los de sombrero, los de estantes, los polveras. Bueno, acá hay solo 3 tipos, que son los cleistotecios, que son bien cerraditos, y si se fijan, los ascos están todos acá adentro, están encerrados, que para liberarse se tiene que romper, y ven que acá se están liberando. Están los peritecios, que tienen forma de pera, que ven que acá se ve a trasluz los ascos con las ascosporas, y los apotecios, que tienen forma de disco o de copita, que van a estar los ascos todo recubriendo la parte de adentro. Esos son los únicos 3 que tenemos. Hay un montón de formas, de variantes, pero siempre van a ser estos 3 tipos. Y por ejemplo, en este grupo están de los hongos más caros y más ricos que hay en el mundo, como por ejemplo las trufas, que no me acuerdo, alguien en clase las nombró hace mucho, y yo dije, las trufas son hongos. Bueno, acá están las trufas, las morillas o las morchelas, y el yao yao, el famoso hongo. Si fueron a Bariloche, si visitaron el hotel, sepan que el hotel más cheto de Bariloche tiene el nombre de un hongo. Sépanlo. Bueno, ¿alguna duda de este último grupo? Pasamos entonces a glomeromicota. Ya con la imagen se dan cuenta que es microscópico, o sea, no tengo fotos llamativas. ¿Por qué? Porque están asociados a las raíces de las plantas. Son micorrízicos, o sea, son hongos que generan una micorriza, que es una asociación simbiótica de mutuo beneficio entre estos hongos y las plantas. ¿Dónde van a estar ubicados? En las raíces. Siempre va a estar dentro del suelo, todo alrededor de las raíces de las plantas. Si les digo que es de mutuo beneficio, ¿qué significa? Que para ambos tiene que tener algo copado, si no, no sería beneficio. ¿Cuál es el beneficio que recibe la planta? Los nutrientes y el agua del hongo. Fíjense que el hongo, la capacidad de crecer, o sea, la superficie donde se va a extender el hongo, va a ser mucho más grande que la superficie que se va a extender las raíces de la planta. Entonces, ayuda. Y si el hongo todo el tiempo está degradando, lo va a llevar a la planta esos nutrientes que hablábamos antes. ¿Y el hongo qué va a recibir? Y los azúcares y las vitaminas de la planta. La planta que va a hacer fotosíntesis, entonces esa glucosa se la va a pasar al hongo. El hongo finalmente va a estar comiendo azúcar. Entonces, en este caso, hablamos de una simbiosis obligada. No existen los glomeromicotas si no existen las plantas. O sea, no se pueden cultivar en el laboratorio, no podemos tener un cultivo de glomeromicotas si no es que tenemos una raíz, porque no crecen solos. En este caso, la forma de intercambio es mediante los austorios, que es lo que les conté al principio, de esas formas somáticas, estructuras somáticas de los hongos. Por lo tanto, como están adentro de la pared celular de las plantas, se llaman endomicorrízicas. ¿Cómo son las hifas? Son cenocíticas, o sea, no tienen tabiques. Vieron que los 2 primeros grupos eran hifas tabicadas, que nosotros sabíamos dónde empezaba y terminaba cada célula, por más que tenga agujeros. Una tenía doliporo y otra tenía poro simple. Bueno, acá no, directamente son mangueras. Cada hifa es una manguera por donde van a estar los núcleos yendo y viniendo, y todo el contenido, ¿no? O sea, las vacuolas, las mitocondrias, todo lo que tengan, van a estar dando vueltas por ahí. Y una particularidad que tienen es que no se les conoce reproducción sexual, o sea, no tienen esporomas, no tienen estructuras donde hagan meiosis, básicamente. Más del 90% de las plantas vasculares tienen este tipo de endosimbiosis. Y hay muchas plantas que si no están estos hongos, no crecen. Por ejemplo, no sé, un pino no te crece más de 1 metro de altura si no lo inoculas con estos hongos. Entonces fíjense lo bueno, lo copado que es que estén los hongos, este tipo de hongos, para el crecimiento de las plantas.
Se han encontrado fósiles de hace muchísimo tiempo. Si chusmean en el Instagram de Hongos de Argentina, ahí hay una entrevista que hice a alguien que trabaja en este tema, que mostró fotos de lo que son fósiles de este grupo, y es una locura. Así que nada, se los comento, no lo vamos a ver en clase, lo van a ver en otra asignatura, pero es un grupo muy importante, pero que bueno, no se le conoce la reproducción sexual y no tiene esos esporomas, o sea, no es visible. Pasemos entonces a los zigomicota. Estos tal vez los conozcan si alguna vez tuvieron, no sé, frutillas, tomates, calabaza, o sea, verduras y frutas con mucho contenido de azúcar. Van a ver que se les forma como una pelucita algodonosa blanca con puntitos negros. No sé si alguna vez lo vieron. ¿Están juntando hongos para el TP? Lleven eso, si tienen cosas hongueadas, tráiganlas, que así vemos qué son. Bueno, los zigomicota. Vamos a hablar con las palabras difíciles. Los zigomicotas se van a reproducir sexualmente por zigosporas, que es esto que está marcado acá, con la flecha, que de ahí van a salir zigosporangios. Ahora con el ciclo de vida se los muestro que les queda más claro. Estos hongos degradan azúcares simples, a diferencia de los otros dos, de ascomicota y basidiomicota, que son los que tienen una capacidad enzimática mucho más fuerte, son los que degradan madera, son los que degradan compuestos muy complejos. Estos no tienen esa capacidad. Entonces solo van a crecer donde hay azúcares simples. Por eso les decía, en frutillas, en tomates, en calabazas, no los van a ver en madera, degradando madera, no tienen la capacidad. Entonces son hongos que se los llama hongos del azúcar. Van a estar sobre el pan, sobre azúcares simples, no complejas. Las hifas son cenocíticas, ven que acá, esta es una hifa aceptada o tabicada, donde se notan cada uno de las células, en este caso no, de vuelta es como una manguera, o hay muchos que también son unicelulares, y pueden ser tanto terrestres como acuáticos. Acá les voy a mostrar el ciclo de vida, la parte sexual, pero en realidad lo que me importa de este grupo es la parte asexual, que es lo que está acá abajo. Así que no me voy a detener en la parte sexual, porque no la vamos a ver en el TP, se las dejo como para que la miren, pero si se fijan es exactamente igual a todas, ven acá, lo digo rápido. Las esporas N germinan, cada hifa va a tener núcleos compatibles, se van a tocar en algún momento, ahí se va a formar la cigospora, que adentro va a estar la meiosis, bueno, primero la cariogamia, después la meiosis, y después se van a liberar las esporas. Todo eso es muy similar a lo que veníamos viendo, pero a mí lo que me importa es lo que vamos a ver en el TP, que es la parte asexual, que va a tener más o menos esta forma. Las hifas van a ser estas mangueras, que de hecho se notan a simple vista, no sé si alguna vez los vieron, son hifas enormes en comparación a los otros grupos, que van a tener como estos chupetines o cabezas de afro, como digo yo, que van a ser los esporangios, pero asexuales. Ven que acá abajo dice reproducción asexual, que yo les decía, de una espora se genera una hifa, que genera una espora, que genera una hifa, y así. No hay necesidad de compatibilidad entre dos cepas. Y esto sí es lo que vamos a ver en el TP, así que por eso se los marqué acá. ¿Cómo se va a llamar el espacio que hay entre un grupito de esporangio y esporangio? Se va a llamar estolón. Son todas hifas, pero bueno, reciben nombres distintos. ¿Cómo se van a llamar las hifas? Que van a estar como anclándolo en la superficie. Ven que acá hay una línea que dice superficie, está en inglés, bueno, pero ven que hay una línea rayada acá, que es como que de ahí para abajo es superficie y lo de ahí para arriba es al aire. Dentro del sustrato van a estar estos rizoides, que en realidad son hifas, pero bueno, son los nombres que reciben. Yo porque es muy probable que lo vean así en los libros, entonces se los doy. El esporangióforo va a ser el que porta el esporangio, que es la cabeza esa, como el alfiler, donde van a tener, cada uno de los puntitos van a ser las esporas de origen asexual. Y eso es lo que vamos a ver en el TP, por eso se los marqué en particular. Pasemos entonces a este grupo llamado Chytridiomycota, que es el último grupo, digamos, taxonómico que tienen los hongos. Ya vimos Ascomycota, Basidiomycota, Glomeromycota, Zygomycota, y Chytridiomycota es el último.
si se fijan, tienen estructuras bastante diferentes. Acá, esto no es un angelito, esto es un grano de polen, con sus 3 células, o sea, como vimos en el TP de plantas, sería el gametofito masculino, y esto que está acá arriba es el quitridomicota que está creciendo. Ven que tiene una estructura globosa, que parece como un pulpito, acá tienen un dibujo, y las hifas van a ser tanto globosas como filamentosas, que ven que acá abajo están las hifas creciendo, y todas son cenocíticas, no existen tabiques en este grupo. Estos son los hongos que al reproducirse tienen esporas y gametas flageladas. Es el único grupo distinto, porque hasta ahora no hablé de flagelos, este grupo los tiene, y tienen un ciclo de vida haplodiplóntico, con alternancia de generaciones, como vimos hasta ahora en plantas, en protistas, o sea, es el típico ciclo que tenemos como un esporofito y un gametofito. Cada uno va a generar gametas y esporas y van a ser flageladas. Ahí dijimos que las hifas son no tabicadas, que pueden ser globosas, filamentosas, o hay muchos unicelulares, la mayoría son acuáticos y hay muchos que son parásitos. Acá les dejo el ciclo como para que lo vean, no se los voy a tomar, mírenlo, entiendan que es un ciclo haplodiplóntico. Ven, esta es la fase haploide, que va a generar gametas, que se van a unir. Profe, sí. ¿podría volver un segundo a la imagen de atrás? Gracias. ¿Alguna duda? No. Me preguntarán por qué son hongos, porque son quimioheterótrofos, porque tienen paredes de quitina, o sea, porque tienen genéticamente mucho que ver con el resto, pero son como distintos. Son los únicos que tienen este ciclo haplodiplóntico y que tienen esporas y gametas flageladas. Bueno, hay gente que los quiere sacar del reino fungi y no sé, mandarlos a dónde, crear no sé, un reino aparte. Pero bueno, yo se los doy así porque es lo que van a encontrar en los libros, pero es como que está en constante debate. Les decía, el ciclo haplodiplóntico, gametas forman una cigota 2N, que eso va a ser un talo cenocítico, un filamento, que va a generar por meiosis esporas, que van a ser N, que van a germinar en otro filamento cenocítico, que va a generar gametas. Se los dejo ahí para que lo vean, para que tengan, digamos, completo, pero no es algo que se los vaya a tomar. Sí el de basidiomicota, ese sí sépanlo. Entonces pasamos ya ahora a los últimos 2 grupos que les quería contar, que si bien no son categorías taxonómicas, las categorías taxonómicas son los que vimos hasta ahora, esos 5 filum que les conté. Estos se llaman imperfectos. ¿Por qué se los llama imperfectos? Porque no se reproducen sexualmente. Podemos debatir un montón si la perfección pasa por reproducirse sexualmente o no, pero es un nombre que quedó. Entonces, cuando lo vean así en los libros, dije, bueno, se los voy a dar a esto para que entiendan qué es lo que están leyendo. Son los que más comúnmente vemos en las frutas, en las verduras, en la pared del baño, ese moho que está pegado ahí. Bueno, son todos estos hongos que no se reproducen sexualmente, y hay muchos que directamente no se le conoce la reproducción sexual. Entonces, si cada especie se define según su reproducción sexual, estos quedaban siempre aparte. Por eso se los estudiaba como imperfectos, como un grupo aparte. Hoy en día, con las actualizaciones en genética, en análisis moleculares y demás, obviamente ya se sabe a qué filum pertenece, que es a uno de los 5 que ya les conté antes. Pero bueno, históricamente se los estudia por separado, es más, tienen nombres de especies que se sabe, por ejemplo, el penicillium es el nombre que se le da a la parte, digamos, a la parte imperfecta. Bueno, la parte perfecta es una ascomicota, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero también es conocido. Entonces es como que son organismos que tienen 2 nombres, es como un lío, pero bueno, tradicionalmente se estudiaba así, por eso se los pongo, pero sepan que los hongos imperfectos son estos que se reproducen solo asexualmente, o sea, solo por conidios, que así se llama la espora asexual. La mayoría son de ascomicota, hay algunos de basidiomicota y mucho menos de zigomicota, y los conidios se forman en conidióforos. Acá, por ejemplo, les pongo ejemplos del penicillium,
y del Aspergillus, que son los que probablemente vamos a ver en el TP. Cada una de estas pelotitas más amarillitas vendrían a ser los conidios, y fíjense las estructuras que pueden llegar a tener para portar. O sea, el conidióforo, foro es portar, entonces porta conidios. Y fíjense los tipos que hay de conidios, un montón, de formas muy variadas. Eso significa que están adaptados a ambientes acuáticos, terrestres, engancharse a animales. Son súper buenos en lo que hacen, porque además la reproducción sexual, un gran beneficio que tiene es que no necesitan de nadie para reproducirse, sino que todo el tiempo están generando esporas y no están esperando encontrarse con su cepa compatible, sino que van, entonces por eso hay tantos. Es muy exitoso. Acá, solo para que sepan la cantidad que hay de conidióforos, esporodoquios, cinemas, son un montón de formas, y en este grupo también están sobre todo los parásitos, los que están en nuestros organismos, qué sé yo, por ejemplo el pie de atleta, o la Candida albicans. Estos son hongos que crecen en nuestros organismos, entonces la mayoría pertenece a este grupo. Entonces sí, ahora pasamos ya a lo último. Les quería contar de los líquenes. No sé si alguna vez vieron un líquen, si saben lo que es. Me gustó una definición que leí alguna vez que dice que los líquenes son hongos que descubrieron la agricultura. Significa que es una simbiosis entre este hongo y algún organismo fotosintético. ¿Qué organismo fotosintético va a ser? La mayoría va a ser un protista, algún alga, o puede ser alguna cianobacteria. Entonces, al hongo que va a formar parte de la asociación entre del líquen, se va a llamar micobionte, y ficobionte va a ser el alga, que va a ser una cianobacteria, o sea, de reino monera, o un protista, como por ejemplo la mayoría clorofitas, pero pueden ser xanthofitas o feofitas. El color que va a tener el líquen, fíjense que acá hay varios colores. Si la mayoría es un colorcito así, verde azulado, medio gris, es muy probable que tenga alguna cianobacteria. Si tenemos colores más naranjas, es muy probable que sea una xanthofita, y si vemos colores verdes, es muy probable que tenga una clorofita. Obviamente, quien va a aportar el color va a ser el alga. El hongo elige al alga, de alguna forma, y estos sistemas en realidad son como mini ecosistemas donde no solo hay un hongo y un alga, puede haber varios hongos y varias algas, hay levaduras interviniendo, es como que en ese mini espacio que está creciendo ese líquen, hay un montón de organismos siempre, de hongos y en este caso algas, pero no es algo simple, y está todo como muy organizado, muy estructurado. Acá por ejemplo vemos un corte de un líquen, todo lo que es filamentoso y medio naranjita son las hifas de los hongos, y las pelotetas verdes son las algas. Entonces ven como que claramente las algas van a estar hacia la superficie porque necesitan luz. Entonces con eso van a hacer su fotosíntesis, y los productos de esa fotosíntesis van a ser lo que va a dar el líquen. Y el líquen, ¿cuál es la parte, el hongo, qué es lo que le va a dar al alga? El sostén, porque piensen que estos son algas, protistas o cianobacterias, viviendo en árboles o en tejas, o sea, en medio terrestre. Son organismos que no están adaptados a vivir en el medio terrestre, son acuáticos. Entonces, la única forma que tienen para poder llegar a vivir en el medio terrestre es cuando el hongo les da ese sostén de humedad y protección. Entonces, solo se reproducen sexualmente los hongos, las algas no, y la reproducción asexual es fragmentación del talo, como, digamos, la palabra que sería como de gajo, que se van cortando y nada, se van transportando por el aire. Hay 3 tipos, estos los vamos a ver en el TP, por eso se los quería mostrar. No sé si alguna vez vieron líquenes, si encuentran también traigan para el TP, que es importante. Los que están totalmente pegados se llaman crustosos, que es como una costra que no se las puede sacar fácilmente, está prácticamente pegado a la superficie que están pegados, a la piedra, a la teja, a la corteza. Son una costra que casi parece una pintura. Los que tienen bordecitos más o menos que se empiezan a separar son los foliosos, que parecen hojas, y los fruticulosos están adheridos por un único lugar, y como que parece como un arbustito, un pequeño arbustito como que cae, y está muy ramificado. No sé si los vieron,
Están las barbas de viejo, hay varios que son conocidos, no sé si estuvieron en los bosques del sur, son todos líquenes, así que si tienen, traigan. Y acá, bueno, fíjense los colores, claramente este va a tener alguna xantofita, este es más verde alguna clorofita, y este más, seguramente, alguna cianobacteria. Pasando ya a lo último, acá les saqué una foto, ahora tengo más libros, pero son casi todos los libros que tengo de hongos que son de acá de Argentina. Hay muy pocos libros, y está bueno conocerlos. Si les interesa, se los puedo llevar al TP, o bueno, hay muchos que se consiguen en PDF. Está bueno conseguir bibliografía de calidad y están hechos, digamos, por científicos y por científicas. Vale la pena tener siempre, no sé, en sus carreras, espero que les haya gustado los hongos, pero está bueno tener bibliografía, así que acá les comparto por lo menos lo poco que hay o lo mucho que hay de Argentina. Y bueno, con esto me despido. Les dejo acá mi Instagram de Hongos de Necochea, por si quieren fijarse. Ahí subo no solo cosas de Necochea, sino sobre el reino fungi en general. Yo trabajo en el programa de ecología de protestas y hongos en el Pepón, que también les dejo el Instagram si quieren. Soy parte de la Fundación Hongos de Argentina, les dejo el Instagram, y de la Asociación Micológica Carlos Espegazzini también soy socia, así que acá les dejo todo como para que ustedes puedan llegar a, si tienen dudas o algo, seguir. Esperen que ahora, ¿cómo hago para acá? Bueno, ¿alguna duda?